Prestaciones sociosanitarias orientadas a la población geriátrica. Como organizador avanzado, revisaremos algunos temas: contexto del programa de salud del adulto mayor, principales prestaciones del programa, garantías explícitas en salud de abordaje en atención primaria, programa de alimentación complementaria, programa de inmunizaciones, programa más adultos mayores autovalentes y programa de dependencia severa. Respecto al programa de salud del adulto mayor, les podemos contar que, de acuerdo a los lineamientos ministeriales, en el cual todos los programas tienen un enfoque a través del ciclo vital, llegando a la adultez mayor tenemos el mismo planteamiento. Por lo tanto, podemos encontrar varios programas transversales en los cuales se inserten prestaciones específicas para este grupo etario. En el contexto de la atención primaria en salud, reconociendo esta como la puerta de entrada a la red asistencial, constituye el principal acceso en términos de cobertura para la población y como una oportunidad para activar una infinidad de recursos. Y existen dentro de la mayoría de los programas o subprogramas intervenciones orientadas con un enfoque geriátrico o gerontológico, por llamarlo de alguna manera, o con algunas observaciones respecto a algunas orientaciones para los equipos ejecutores, ¿ya? Respecto a promoción y prevención, quisiéramos resaltar que en la atención primaria siempre se ha declarado que el mayor objetivo es orientar todas las acciones hacia la promoción, ¿cierto? Y a la prevención. Pero esta se desarrolla a través de dos líneas, la primaria y la prevención secundaria. Recordemos que la población que accede a sus controles de salud no necesariamente es población sana, ¿cierto? Sino que es población que está cursando con algún cuadro agudo, autolimitado, pero también con cuadros de curso crónico. Y es ahí donde uno hace la diferencia, ya que estas patologías que cursan con años de cronicidad pueden generar situaciones con descompensaciones y complicaciones en el curso natural de cada uno de estos cuadros de enfermedad. Por lo tanto, es posible encontrar el desarrollo de algunas complicaciones. En ese escenario, ya la prevención pasa a reconocerse como prevención secundaria, con la idea de evitar unas complicaciones que lleven a la muerte prematura o en su minuto a una discapacidad, ¿ya? Ahora, existen también ciertas actividades de tipo de intervención más orientadas hacia temas de rehabilitación, pero digamos de baja complejidad. Ustedes pueden encontrar en el contexto de la atención primaria su programa o unidades de trabajo que también se están instalando, porque la idea de la APS es que pueda tener una oferta un poquito más amplia respecto a la detección de problemas para luego entregar la posibilidad de resolutividad en la medida de lo posible. Ya pudiéramos discutir si llegamos de manera oportuna como atención primaria a identificar y a resolver todas las necesidades de la comunidad, es verdad, pero al menos estamos hablando del espíritu o de lo que originalmente se planteó como estrategia en la atención primaria, para evitar, ¿cierto?, que en el fondo la gran cantidad de demandas sanitarias lleguen a generarse en nivel secundario y terciario sobre todo. Entonces, bajo ese contexto, yo creo que es súper importante reflexionar que como salud y enfermedad es un concepto sumamente dinámico. El sistema sanitario, la verdad, nunca va a ser suficiente ni le va a dar respuesta a la totalidad de las necesidades de las personas y las comunidades. Por lo tanto, aquí lo interesante al interior de cada equipo de salud, al interior de los CEFAM, es finalmente lograr dar respuesta o generar solución en la medida de lo posible, articulando los recursos locales, perdón, ¿cierto? Pero también idealmente trabajando con el intersector en ámbitos que es posible de abordar. Educación, por ejemplo, la red social con el municipio, con algunas otras organizaciones, ya como para ampliar un poquito la mirada. La verdad que pudiéramos no pudiéramos nosotros solamente pensar que el ámbito sanitario, desde lo que conocemos como red asistencial va a dar respuesta absoluta. Eso ya no es viable, la verdad, con la gran diversidad de problemáticas que involucran a la realidad de las personas, ¿ya? Y su familia y la comunidad. Ahora, en ese mismo contexto les quería comentar que sobre la red asistencial, el programa del adulto mayor se propone un manejo transversal al interior de la red,
existe de alguna manera orientaciones técnicas que apuntan a que los equipos de salud a través de la red asistencial se vayan capacitando, se vayan entrenando, porque uno de los primeros ámbitos donde está apuntando los recursos es la capacitación de los equipos. Lamentablemente eso ha costado que prenda, eso ya lo dicen algunos entendidos a nivel del ministerio y en conversaciones técnicas en los servicios de salud, debido a la gran rotación de profesionales en la atención primaria y a nivel secundario, muchas veces porque los especialistas finalmente se van al área privada y ya no logran mantenerse, no logran tener, digamos, continuidad en la red asistencial pública. Entonces, eso ha significado que ha logrado como se ha visto dificultado establecer equipos de trabajo más o menos estables, ¿ya? Pero eso no quita las ganas de que los equipos que están puedan seguir funcionando y tratando de impulsar las iniciativas igual, siento que tener una mirada positiva. Pero para contarles en la atención primaria, si bien no existe como un equipo gerontológico, sí está reconocido que gradualmente se está apuntando en perfeccionamiento continuo a que los profesionales tengan una formación de posgrado orientada un poquitito a esa temática, dado que la naturaleza de las atenciones que ellos están ejerciendo demandan eso de la comunidad, porque estamos viendo que un gran número de nuestros adultos corresponden al grupo etario de los mayores. Ahora, en la red asistencial les quería comentar que existen las unidades geriátricas de agudos, que ustedes los pueden ubicar al interior de los hospitales. Eso ya está en grado de implementación a nivel de pilotos. En algunas regiones del país no ha llegado a la quinta región aún. Lo más probable es que más adelante en este programa de diplomado les puedan contar de qué significan aquellas unidades o cuál es el foco, cómo están planteadas, pero en fin, les quería contar que en el fondo en la red está la intención de que este programa del adulto mayor tenga una continuidad, porque en definitiva lo que nosotros queremos apuntar, ¿cierto?, es a mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros adultos mayores y por ende a través de él, de sus familias, ¿ya? Así que la invitación de esta clase es como para conocer un poquitito de qué se trata, eh, principalmente aquellas prestaciones que se activan en la atención primaria, que se entregan y cómo están vinculadas en diferentes momentos con diferentes grupos de adultos mayores. ¿Ya? Eso un poquito lo vamos a ir conversando también a medida que avancemos los tópicos. Respecto al programa de salud del adulto mayor, les quiero comentar que me imagino que algunos ya lo han escuchado, existe el examen de medicina preventiva del adulto mayor conocido como EMPAM. Este examen, la verdad que tiene una data histórica bastante reciente, es como del año terminando los 90, ya reciente en términos históricos, la verdad. Comparado a otros programas, porque ya sabemos que el infantil tiene una data mucho más antigua, ¿cierto? En el caso del adulto en Chile, ya en el año 96 existen los primeros screenings hacia la comunidad, pensando con este enfoque geriátrico. Era un screening más o menos de 15 a 16 preguntas que se hacían. Eso con el tiempo se fue perfeccionando, porque la idea es dar cuenta de una valoración, ¿ya? Y empezó a diferenciarse con otros instrumentos de valoración y, y bueno, fue trascendiendo eh, al, en algún minuto a la evaluación que se llamaba EISAM, Evaluación Integral de Salud del Adulto Mayor, y después EFAM, Evaluación Funcional, y ya luego tuvo una mirada nuevamente más integral y toma este término de preventiva del adulto mayor, donde el EFAM forma parte, en definitiva, ¿ya? Luego vamos a hablar de otras instancias de trabajo con los adultos mayores respecto a las patologías que están bajo las garantías explícitas en salud, las GES que se conocen, que parten en el año 2005, ¿ya? Luego tenemos el programa de alimentación complementaria del adulto mayor, que es un beneficio para la población sobre los 70 años de manera estandarizada, con algunas excepciones en otros grupos de edad que vamos a conversar de qué se trata. Este programa se activa a partir del contacto del adulto en el EMPAM, que también se los vamos a comentar cómo es, ¿ya? De todas maneras, este programa,
el hecho de comentarlo en esta clase, más que nada tiene que ver con elementos de aspectos, digamos, de algún tipo administrativo, de alguna manera para llamarlo, porque todos los aspectos como técnicos respecto al programa o lo que es capaz de entregar al adulto, tenemos pensado que puedan ustedes participar de una clase con una nutricionista invitada al programa diplomado, entonces ella les va a hablar como el detalle de esto, ¿ya? Luego, otra de las prestaciones del programa del adulto mayor es el Programa Nacional de Inmunizaciones, y luego tenemos el programa Más Adultos Mayores Más Autovalentes, que está orientado fundamentalmente a promover la funcionalidad. Y algo que no está acá, pero igual va a estar en los contenidos, el programa de inmovilizado severo, que también se los voy a presentar un poquito de manera general. Pasemos a lo siguiente. Garantías explícitas en salud, decíamos que son las garantías o estas patologías GES, que actualmente reúnen aproximadamente 85 patologías, y como su nombre lo dice, la garantía es lograr de alguna manera estandarizar lo que es financiamiento, oportunidad de financiamiento y tiempos de respuesta, en términos generales, ¿sí? Para eso están hechas una serie de guías, ¿cierto?, instructivos y orientaciones con sus respectivas actualizaciones. Dentro de estas 85 existen algunas que parten en las etapas previas al adulto mayor, es decir, en el adulto medio, y hay otras que son específicas para el adulto mayor. Sería interesante que ustedes las puedan conocer, yo se las voy a presentar algunas de ellas, que son las que habitualmente nosotros trabajamos en la atención primaria. Tenemos, por ejemplo, avisos de refracción a los mayores de 65 años, que a través de la evaluación de las cartillas de lectura y también de visión de lejos, estamos en búsqueda de presbicia pura, y se le entregan unos lentes correctores, a unos lentes que le ayudan, por ejemplo, a la lectura, a poder manejar la visión del detalle. Esto está pensado para las personas que no tienen otras patologías, ¿ya? Por eso es muy importante la anamnesis que uno puede abordar, para no generar una falsa expectativa y tampoco anular de alguna manera la necesidad de una evaluación con oftalmólogo. Entonces, en otro tipo de pacientes, a lo mejor no pudiéramos nosotros instalar esta prestación del programa, sino que lo derivamos a médicos y el médico le hace todo el protocolo y este paciente va a acceder a oftalmólogo, ¿ya? El tema de la vista también se toma de manera específica a través de la sospecha de la retinopatía diabética en el programa del programa de salud cardiovascular, con una prestación específica que es el fondo de ojos anual que se le hace, que está más orientado obviamente a la población diabética, y dependiendo de los recursos se puede ampliar la población que cursa con hipertensión crónica, ¿ya? Bien, ahora les quiero presentar, existen otros programas, los voy a ir nombrando de manera general para que tengan una idea. Salud oral integral para adultos de 60 años y más, también se instala en la atención primaria, y la idea es captar de manera previa a los adultos, cosa que cuando cumplen los 60 años puedan integrarse a la cohorte de evaluación y de intervención, ¿ya? Esto tiene un impacto muy bonito en la vida de los adultos, tanto en su autoimagen, ¿cierto?, corporal, su sonrisa, pero también en términos de la funcionalidad masticatoria, que en el fondo está también influyendo en su capacidad para alimentarse adecuadamente, en acceder a algún tipo de texturas o productos que ellos puedan, eh, digamos, consumir, porque el tema de estar desdentado parcial o estar desdentado también influye en su calidad de vida, ¿ya? Otro de los programas GES, que es muy interesante y que se articula bastante bien y se activa, es las órtesis o ayudas técnicas. Nos referimos, por ejemplo, a la entrega de bastón, de dispositivos como andador o silla de rueda, o en su caso, de ser necesario, de colchón antiescara. Siempre la idea de este programa es promover de mejor manera la mayor cantidad de independencia física del adulto. Entonces también hay que educar a la comunidad y a los familiares que no es lo que ellos creen que necesita, sino que requiere la evaluación. Muchas veces los equipos se apoyan con el kine de la sala de rehabilitación comunitaria para precisar seguramente alguna evaluación más específica para luego determinar cuál es la ayuda técnica más real. En otros momentos no solamente es la condición propia del usuario, sino que las condiciones de la vivienda,
y ahí nos tendríamos que apoyar con el asistente social o el TENS, que nos puedan contar si esa vivienda cuenta con desniveles, si está el dormitorio en un segundo nivel, porque entonces tendríamos que tratar de elegir aquel aparato que pudiera responder de mayor manera a las necesidades de las personas en el contexto en el que viven, ¿ya? Lo hablo sobre todo porque yo soy de Valparaíso y el tema geográfico y la topografía de los territorios también nos hablan mucho de cómo adaptamos las ayudas técnicas, ¿ya? O qué uso más criterioso le vamos a dar. Hay otros programas, por ejemplo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, que forman parte del programa de salud cardiovascular. Desde esa mirada son abordados. Depresión en las personas de mayor de 15 años también tiene un enfoque orientado al adulto mayor. Se hace una pesquisa específica en la preventiva del EMPAM sobre este tema, que más adelante les podemos comentar también la importancia de pesquisar de manera oportuna y darle un tratamiento de la mejor manera posible para evitar estragos en términos de su funcionalidad cognitiva el día de mañana en este adulto. Otros programas, GES, es el asma, el trabajo con el asma y EPOC, que son abordados a través de la sala ERA, que es la enfermedad respiratoria del adulto, donde se le hace un seguimiento a través de un equipo, habitualmente conformado por un médico general que está capacitado en enfermedades respiratorias, el kinesiólogo y eventualmente la figura de una enfermera también entrenada con una especialización. Pero la verdad que hay poquitas enfermeras de acuerdo a las unidades a lo largo del país. No todas las unidades cuentan con los 3 profesionales, habitualmente encontramos 2, ¿ya? Lo que es infaltable es la presencia del kinesiólogo en esta área, y también en este programa se aborda el tratamiento sobre el tabaquismo, ¿ya? Tanto desde el punto de vista respiratorio como de influencia en la salud cardiovascular. Otro de los subprogramas o de las actividades que tomamos en el GES está la patología de hipoacusia bilateral, que requiere uso de audífonos, ¿ya? Estos audífonos, a ver, la realidad es que se pesquisa en atención primaria, se hace la derivación y es nivel secundario que instala la prestación específica, porque ahí está el médico, excepto el otorrino que evalúa y obviamente la entrega de los dispositivos y todo lo que significa el entrenamiento del uso de los audífonos, ¿ya? Pero la detección obviamente ocurre en atención primaria y se hace todo el protocolo de derivación en manos del médico de la APS. Tenemos otras patologías como endoprótesis total de cadera con artrosis, de cadera y limitación funcional. ¿Por qué se los coloqué? Porque es una intervención bastante bonita e interesante. Si bien esto se concreta en atención secundaria, esto parte en la atención primaria porque hay que hacer una preparación previa para este adulto, porque hay que entrenarlo, hay que chequear si cumple ciertas condiciones, si no, no es posible ni viable que sea candidato a la cirugía, porque si no es finalmente la prestación o esa cirugía va a fallar en ese paciente. Hay todo un requerimiento específico, entonces hay un trabajo colaborativo entre los 2 niveles muy bonito y muy interesante, finalmente para apuntar a lograr dar respuesta a esa situación de salud y que logremos una mejor calidad de vida para este adulto, ¿ya? Tendríamos otro programa que también es transversal y en el cual el adulto mayor muchas veces tiene requerimientos, me refiero a alivio del dolor por cáncer avanzado o enfermedades terminales, donde requiere cuidados paliativos, ¿ya? Esto también se comparte entre nivel primario y secundario. Por ahí tenemos hipotiroidismo, que está dentro de la canasta básica de la APS, que también tiene manejo en atención primaria y cuando hay situaciones de mayor complejidad se deriva para estudio a nivel secundario. Esos son algunos ejemplos para que vean que, claro, cuando uno está haciendo la evaluación del control preventivo del adulto mayor, pudiéramos detectar que hay pacientes que están vinculados por estas patologías en estos programas, por lo tanto van a tener cobertura GES. Y si nosotros pesquisamos algunas cosas que no están siendo cubiertas, la intención es derivar, ¿cierto?, para que sea el médico de la APS que determine el diagnóstico y pueda activar estas prestaciones GES, ¿ya? Esa es la intención. Luego vamos a revisar el programa de alimentación complementaria del adulto mayor PACAM. Yo les hacía referencia que voy a señalar algunos aspectos más de tipo administrativo y de conocimiento general. Este programa de alimentación surge con la idea de contribuir o mantener el estado nutricional y la funcionalidad de las personas mayores,
porque estaba en evidencia que había una brecha en términos nutricionales y económica, y sigue existiendo un porcentaje importante de nuestra población no tiene posibilidad de acceso a la variabilidad de alimentos, por lo tanto el aporte de minerales y vitaminas está en desmedro en comparación a otros grupos, ¿ya? En términos de a quién les corresponde acceder, en términos muy generales, a la población FONASA, que cumple los 70 años de edad. Ahora, vamos a ver en una lista algunos elementos que se configuran como algunas excepciones para poder otorgar este beneficio. En el grupo que es menor a 70 años, es decir, entre los 65 y los 69 años, pudiéramos nosotros recordar que el EMPAM se realiza a partir de los 65 años, entonces ahí nosotros categorizamos la funcionalidad. Si la funcionalidad está en un grupo que corresponde a autovalente con riesgo de dependencia o dependientes, se le asigna inmediatamente el beneficio de PACAM. En cambio, si el adulto estuviera autovalente sin riesgo, hay que esperar que cumpla los 70 años para activar el beneficio, ¿ya? Esa es, por ejemplo, una de las primeras excepciones. Después tenemos otros grupos específicos entre los 60 y los 69 años, hay un detalle en la diapo. Este grupo entre los 60 y los 69 años que se encuentren cursando un tratamiento antituberculoso o que estén de alta, pueden acceder a este beneficio. Recuerden que en el transcurso de la enfermedad de tipo infeccioso ocurre una merma en el estado nutricional y requerimos manejar el tema porque a través del peso de las personas se van ajustando los tratamientos antibióticos. Por lo tanto, es importante el control del estado nutricional y poder apoyarlos para que eso esté en buenas condiciones. Luego tenemos los adultos que son residentes de las ELEAM. Los ELEAM son estos establecimientos de largas estadías del adulto mayor, que se conocían anteriormente como hogares de adultos mayores, residencias de adultos mayores. Al menos nos vamos a referir de los que están formalmente funcionando, ¿cierto? Los formales que están con reconocimiento de la autoridad sanitaria. Estos ELEAM, hay un convenio en el cual se reconoce que siendo sus usuarios, siendo FONASA, y además territorialmente están conectados con un CEFAM próximo a ese domicilio, ese CEFAM debería tener la chance de inscribirlos bajo su población, digamos, a cargo, y así ellos pueden acceder a todas las prestaciones del CEFAM, incluida, por ejemplo, el programa de la alimentación complementaria, ¿ya? Lo único que pudiera estar sujeto a algo específico es alguna prestación que el adulto sea dependiente y no salga del ELEAM por sus propios medios, sino que sean los cuidadores quienes trasladen a este adulto a dependencias del CEFAM para hacer los controles de salud, ¿ya? Pero los otros, los adultos mayores que se desplazan con compañía, pero físicamente están en condiciones, pueden acceder al CEFAM, hacer sus controles habituales, por ejemplo, un control cardiovascular, además el EMPAM anual y acceder a sus beneficios sin ningún problema, ¿ya? Obviamente quien administra estos recursos es el ELEAM, es decir, recoge de todos los usuarios inscritos todos los alimentos y ellos lo incorporan dentro de su canasta de alimentación y van desarrollando diferentes minutos alimentarios. Otro de los grupos que también pueden acceder ante los 70 años es aquel que está reconocido en el subsistema de Chile Solidario o aquellos que han tenido precariedad o vulnerabilidad social y este grupo que tiene que ver con ingreso ético familiar y temas de vulnerabilidad social se trabaja estrechamente con la asistente social de cada establecimiento. Nosotros como equipo de salud tenemos que vincularnos constantemente, entonces podemos nosotros hacer la primera parte, que es la evaluación funcional, pero luego se hace una derivación y se hace entrega del caso para que se revise el tema administrativo y se pueda finalmente activar el beneficio, ¿ya? Luego tendríamos los mayores de 60 años que están en convenios con el Hogar de Cristo. Recuerden que el Hogar de Cristo tiene ciertas sedes que están en algunas comunas o regiones del país, entonces también pudieran acceder a este beneficio a partir de los 60 años. Ahora, para que ustedes conozcan de qué se trata el PACAM, les puedo contar que son dos productos. Uno es, los pacientes lo nombran como la harina, le llaman ellos, que se prepara, está pensado para una manipulación bastante simple, solamente se reconstituye el producto a través de la incorporación de agua caliente
y queda en un formato de sopa o papilla, dependiendo el grado de concentración versus el agua. Hay diferentes sabores, ¿ya? Y se entrega un kilo por mes a cada usuario, 1 kilo de este producto, ¿ya? Y el otro producto es la bebida láctea, que es también 1 kilo de una, llamémosle una leche, pero la verdad que no es una leche, y que tiene ciertas características que es muy importante que los adultos conozcan y puedan consumir, que tiene que ver con que es reducida en lactosa, por ejemplo. Entonces ayuda bastante bien a la tolerancia y puede ser una buena opción para los adultos en términos de su alimentación. Ahora vamos a conversar sobre el Programa Nacional de Inmunizaciones. Acá tenemos dos elementos clave. Por una parte tenemos la vacuna influenza o antiinfluenza, que es de todos conocido que es una campaña anual, ¿cierto? Porque la protección dura aproximadamente entre 9 a 12 meses, por eso es estacional. La idea es aplicarla previo al periodo de invierno, por lo tanto habitualmente las campañas son entre marzo a abril, ¿ya? La idea es promover que siempre sean los adultos mayores dentro del grupo objetivo del cual está diseñada esta campaña, sean los primeros que puedan acceder a la vacuna, pensando en el grado de protección que queremos alcanzar. Recordar que la influenza tiene diferentes cepas, pero siempre estas campañas de vacunación apuntan a las cepas más agresivas, aquellas que nos pueden significar una merma en términos de salud, una morbilidad muy grave o que puedan incluso requerir hospitalización. Entonces, la idea es cómo llegar a tiempo para prevenir esas situaciones, ¿ya? Hay ciertas condiciones que yo les puedo recomendar que puedan ustedes entregar a sus adultos o su población bajo control, porque se sabe y es de conocimiento popular que mucha gente no le tiene mucha confianza a la vacuna. Entonces, un poco para digamos, para despejar mitos de alguna manera, si lo pudiéramos llamar, es contar que esta vacuna requiere que la persona esté en las mejores condiciones de salud. Es decir, no corresponde que yo la vacune a alguien que esté recién saliendo de un cuadro con una virosis, por ejemplo, o que esté recién del alta de una hospitalización, porque obviamente su inmunidad va a estar baja. Entonces, no es el mejor momento, ¿ya? Por otra parte, también tuviera yo que considerar que la persona cuando se va a vacunar, ojalá le puedo recomendar que estuviera al menos una semana antes, como bien guardadita, que no se exponga a personas potencialmente enfermas, porque pudiera ser que puede exponerse a infecciones oportunistas. Entonces, cuando ya le vamos a colocar la vacuna, no va a estar en las mejores condiciones. ¿Y por qué este último detalle? Es porque la vacuna, y esto es importante señalar, se activa o genera anticuerpos luego de 2 a 3 semanas de ser administrada. Entonces, obviamente, el efecto no es inmediato y ocurre la confusión que hay adultos que cuentan que se han colocado la vacuna y a la semana se enfermaron igual y piensan que la vacuna no es efectiva o que la vacuna lo enfermó. Y en el fondo tiene que ver con otros elementos, como yo señalaba, que son infecciones oportunistas. Entonces, en el fondo el mensaje es tratar de cuidarlos antes de la vacuna y después de la vacuna en términos de exposición, hasta que el cuerpo genere los anticuerpos necesarios para enfrentar el virus propiamente tal, ¿ya? Esas serían como las recomendaciones generales que yo les pudiera dar respecto a esta vacuna y recordar a todos que anualmente los proveedores de vacuna o las formulaciones van cambiando, ¿ya? Así que no necesariamente la experiencia del año 1 va a ser lo mismo al año 4 o al año 6, para que los adultos no piensen que esto en el tiempo va a ser la misma respuesta, ¿ya? Porque puede ocurrir un grado de resistencia en algunos adultos que han escuchado o que ellos han vivido la experiencia en el año X que no les funcionó, entonces ya como que se alejan un poquito de la experiencia de la inmunización. Y la idea es volver a reencantarlos con el tema por los beneficios que tiene finalmente la cobertura de la vacuna, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a conversar de la vacuna antineumocócica, que es pensada para prevenir las neumonias, sobre todo en el adulto que se da la neumonía adquirida en la comunidad, también conocida como el NAC. Las primeras campañas de esta vacuna parten en el año 2007 y se colocaban junto a la oportunidad de la antiinfluenza. Ahora no están así necesariamente, ¿ya? Y también han habido algunos cambios. En su minuto se administraba a la primera cohorte, que en su minuto era de mayor prioridad, que eran los mayores de 75 años, pero esto se fue modificando ya que fue lográndose mayor cobertura. Actualmente esta vacuna está indicada para la gente que cumple los 65 años de edad, ¿ya?
y por lo tanto no necesariamente se coloca junto a la antiinfluenza. Puede ser que en otro momento del año, ¿cierto?, se tenga acceso a la vacuna propiamente tal. Otro detalle que yo les quiero comentar para que lo tengan en cuenta, que si bien está indicada para los 65 años, con la finalidad de tener una cobertura adecuada en la comunidad, se está promoviendo que el adulto durante el año en curso que esté por cumplir los 65 años pueda acercarse al CEFAM. A ver, un ejemplo, estamos en junio, le estamos haciendo la preventiva del adulto en junio, pero este pacientito resulta que en noviembre cumple los 65. En este junio que le hice la preventiva, sí lo puedo captar y lo puedo dejar vacunado y lo dejo cubierto, ¿ya? No hay ningún problema con ese tema de los meses de diferencia con la edad calendario real, ¿ya? Ahora, esta vacuna, a diferencia de la otra, es una en la vida de las personas, es una dosis única en la adultez mayor. Sin embargo, siempre hay excepciones. Hay ciertas personas que tengan compromisos de su sistema inmunitario por alguna patología, alguna condición. Ellos deberían tener una revacunación a los 5 años de la dosis original. A los 5 años una revacunación. En la actualidad es el médico tratante del nivel de especialidades el que debería emitir la indicación por escrito. Eso llega a la APS y ni un problema se accede a la segunda dosis en definitiva, ¿ya? Bien, ahora vamos a pasar a hablar de un programa. Si se fijan, lo que ya hablamos anteriormente es netamente hacia la prevención, ¿cierto? De la alimentación adecuada, el tema de las vacunas. En el tema de promover una funcionalidad, el programa Más Adultos Mayores Más Autovalentes, fue creado con esa intención. Les puedo contar hartos elementos acá porque es importante que ustedes lo puedan conocer un poquitito. Es un programa que está orientado a prolongar la capacidad de autovalencia de los adultos. ¿Cómo se accede a él? A través del programa del EMPAM. Cuando se aplica el EMPAM, se categoriza el estado funcional de las personas y es ahí donde se deriva. Originalmente estaba pensado para los 3 grupos que estaban en mejores condiciones, es decir, autovalentes con y sin riesgo y el riesgo de dependencia. En la actualidad hay algunos equipos que han segregado un poquitito, dada la experiencia de desempeño de los adultos, y han finalmente quedado trabajando con los adultos autovalentes solamente. Es decir, los riesgos de dependencia no los están incorporando, dependen de una evaluación un poquito, de una intervención más individual. Más adelante, cuando hablemos del EMPAM, les puedo hablar un poquitito de esa categorización y qué los diferencia entre uno y otro grupo, ¿ya? Pero en términos simples, cuando trabajamos con el más autovalente, como la idea es promover, tenemos que considerar que estos adultos tienen las mejores condiciones para poder participar de estos talleres. Su modalidad son talleres grupales que se desarrollan, se agrupan más o menos de 10, 15 personas para hacer trabajo. Hay una dupla que trabaja con ello, es un kinesiólogo conformado por un terapeuta ocupacional. Ambos hacen el diseño a través de ciertas orientaciones técnicas que reciben y hacen el diseño de 3 áreas de trabajo. Por eso uno de los objetivos específicos es la estimulación funcional de estos adultos mediante un área es la capacidad de capacitación en autocuidado en salud y por otro lado la estimulación funcional. Pero esta estimulación funcional está subdividida en el área motora, y que es motor y prevención de caída, y la otra área es la cognitiva. Esto, ¿dónde se ejecuta finalmente? En el territorio, es decir, en las organizaciones sociales, porque la intención y el espíritu es llegar hacia la comunidad. Este no es un programa que ustedes encuentren que se desarrolle dentro de los CEFAM, no es así. El CEFAM solamente categoriza, hace el nexo y conecta con este equipo de profesionales que sí son dependientes del CEFAM, pero están trabajando externamente. ¿Cómo se hace esto? Habitualmente hay una coordinación con ciertos líderes comunitarios y se hace uso de sedes sociales, club deportivo, centros comunitarios, que tienen que ver con el territorio del CEFAM, obviamente, ¿cierto? Hay una vinculación acá, pero en definitiva es en el territorio. Entonces es ahí donde ellos determinan y coordinan con las bases comunitarias estos espacios de encuentro con el adulto mayor. Hacen sesiones de una vez a la semana, habitualmente una vez a la semana. Se destina 1 hora de trabajo que está distribuida en 2 sesiones. La primera sesión habitualmente es como de activación y la parte motora, estimulación motora, prevención de caída. La segunda media hora es la sesión que tiene que ver con uno de los 2 elementos, que puede ser
estimulación cognitiva o temas de autocuidado, ¿ya? Y así se van desarrollando diferentes sesiones hasta cumplir una totalidad de 3 meses, que es el programa original que fue planificado. Podríamos encontrar matices en estos programas en términos de la extensión, quiénes participan o qué actividades se hacen. Porque aquí lo más interesante que promueve este programa es que se ajusta y se adapta al territorio y a las personas, es decir, tiene lineamientos originales, pero finalmente, por ejemplo, para trabajar temáticas de autocuidado, lo más probable es que se construya junto a los adultos mayores los focos de interés para poder desarrollar las temáticas, no son impuestas. Hay lugares donde, por ejemplo, ya no se extienden a los 3 meses, a lo mejor los mismos adultos llegan a un acuerdo y lo quieren dejar en 2 meses y medio, por ejemplo. Eh, y ese es el tiempo que destinan y duran para el desarrollo de todas las tareas, ¿ya? Esto es flexible en términos de promover, por un lado, el grado de autonomía, de participación y finalmente que el adulto, todas estas cositas que va aprendiendo, pueda incorporarlas luego en el desarrollo de su contexto domiciliario, ¿ya? Esto es importante considerar. Luego tenemos el programa de adultos en esta misma línea, las sesiones que están desarrollándose, y estas sesiones las tenemos, decíamos, en una distribución de estimulación motora 24, luego 12 de cognitiva y 12 de autocuidado, ¿ya? Y para terminar, les quería mostrar en este ámbito algunas fotografías para que puedan ver cómo son los talleres que se desarrollan. Tenemos a la derecha estimulación motora, al centro estimulación cognitiva, si se dan cuenta son actividades muy entretenidas, lúdicas y de trabajo colaborativo. Finalmente, para contarles el programa de dependencia severa, les quería señalar que es una atención que se desarrolla en domicilio, es un programa transversal que trabaja con todos los grupos etarios, sin embargo, la mayor cantidad de personas son las que llegan a requerir la atención, son los adultos mayores. Participa un equipo de salud, eh, muchas veces liderados por una enfermera, en la que hace el primer control de ingreso, se traslada al domicilio junto a un técnico paramédico o el asistente social, se abre una ficha, se clasifica, se categoriza y se hace una planificación de cuidados que luego la enfermera ingresa a una ficha, unos registros y concuerda con el equipo de salud porque luego ya le entrega los datos y podemos intervenir con el kinesiólogo, el nutricionista, el médico, etcétera, y se hace un plan de trabajo. Hay 2 atenciones planificadas al año, dos visitas integrales, más una visita mensual hecha por el TENS. Ese TENS va haciendo un seguimiento mes a mes de las condiciones que requiere el usuario, el cuidador. Y por otro lado, si existen, aparte de esas atenciones programadas, otras que pueden ser, digamos, atingentes a los requerimientos emergentes que puedan darse, por ejemplo, necesidad de toma de exámenes, curaciones por úlceras, por presión, otras atenciones domiciliarias de acuerdo a las necesidades. Este programa, interesante que consideremos que tiene un beneficio económico, algo simbólico, la verdad, no es algo tan significativo, pero tiene un tema, digamos, que tiene una intención de poder reconocer el trabajo y el esfuerzo que hace el cuidador respecto a su familiar, y bueno, toda esta categorización de si cumple con los beneficios está a través dado del programa específico que tiene muchos detalles, pero en definitiva también, además de la categorización del adulto dependiente, el asistente social hace un estudio del caso y se activa el beneficio, ¿ya? Este programa de dependencia severa se trabaja y también se hace cargo de los otros subprogramas, control de crónico y todo lo demás, en el contexto domiciliario. Bien, todo lo que hemos conversado, espero que ustedes conocieran algunos de los programas que tienen mayor presencia dentro de la atención primaria orientada al adulto mayor y que en su mayoría se activan a través del primer contacto, que es EMPAM, que es el examen de medicina preventiva del adulto mayor. Más adelante en las próximas clases vamos a hablar sobre ese programa de la preventiva y de todo lo que los alcances que tiene y cómo lo podríamos como equipo de salud hacer una invitación a cada uno de ustedes, ya que pudieran el día de mañana a través de esta formación ser un aporte al interior de sus equipos de trabajo y de alguna manera también una aproximación a la comunidad si es que usted fuera un profesional de nivel secundario, porque también esta información es necesaria de fomentar y de dar a conocer y difundir para poder tener mayor posibilidad de cobertura del adulto mayor dentro de la atención primaria sobre todo, ¿ya? Así que ahí vamos a conocer más adelante todo lo que es el examen de medicina preventiva del adulto mayor.
Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.